El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar de un tema pues muy doloroso. En México está ocurriendo cada vez con más frecuencia el tema de la violencia. Ahora se trata de ver qué tipo de atención está dando la sociedad civil organizada en favor de las víctimas de violencia, de abuso de poder o de violencia familiar o de violencia debido a la pues al narcotráfico, a la delincuencia organizada, en fin. Está con nosotros Néstor José Méndez González, él es presidente de Fundación Mexicana de Asistencia a Víctimas, institución de asistencia privada registrada en el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días. Muy bien, buenos días. Quiero agradecer a su organización, a Somos Hermanos, la gentileza que han tenido de invitarnos, ¿verdad?, a darles a conocer, no solamente a ustedes, sino a la comunidad, un poco del trabajo que estamos realizando en favor de las víctimas de delito y abuso de poder. ¿Desde cuándo lo hacen? Cuéntanos. Bueno, nuestra institución fue creada por allá por el año de 1993. Intervinieron en la creación de nuestra institución la doctora Lima Malvido, María de la Luz Lima Malvido, y el doctor Miguel Ángel Delgado Álvarez. Para quienes no los conocen, ¿quiénes son? Lima Malvido estuvo trabajando mucho tiempo en la Procuraduría General de la República como asesora del procurador. Yo a su vez estuve trabajando como asesora del procurador Morales Lechuga. El doctor Miguel Delgado Álvarez, hijo de la exgobernadora de Colima, ya extinta, y su servidor, fundamos esta institución en el año de 1993, y desde esa época para acá hemos venido trabajando un poco sobre la atención a víctimas de delito y abuso de poder. Esto se debe a que ustedes se dieron cuenta, estando desde dentro de la estructura de gobierno, de las injusticias y el abuso de poder y la violencia en contra de los ciudadanos, y entonces ya al pasarse del lado de la sociedad civil quieren resolver un tema que desde dentro no se podía resolver. Y pues, sigue sin poderse resolver. Pues sí, pues más que resolver el problema, yo creo que difícilmente va a ser resuelto el problema de las víctimas de delito de abuso de poder, porque siempre habrá delito. Y nosotros nos dimos cuenta desde nuestra época de estudiantes en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, de los problemas álgidos que está padeciendo nuestro país y la sociedad en general. Y desde allá nosotros empezamos a trabajar un poco la atención a víctimas de delito y abuso de poder a través del estudio de dos áreas que están estrechamente relacionadas con el derecho penal, que es la criminología y la victimología. Podemos decir que nosotros nos debemos a nuestros maestros universitarios, que supieron ellos iniciarnos en el terreno del servicio a la comunidad. ¿Tú eres abogado de inicio? Sí, y después? Yo soy abogado y soy criminólogo. Criminólogo y victimólogo. Hemos trabajado dentro del país, pues dando una asesoría integral a las víctimas de delito de abuso de poder, pero también hemos participado académicamente, tanto con nuestra universidad a través de la Facultad de Derecho, como en eventos de talla internacional, no solamente asistiendo a esos eventos, sino incorporándonos a las instituciones que a nivel internacional atienden a víctimas de delito y abuso de poder, como es la Sociedad Mundial de Victimología. Sí. Cuando hablas de víctimas de poder, ¿te estás refiriendo al poder gubernamental únicamente o a algún otro tipo de poder? Generalmente está el trabajo de víctimas vamos a decir el concepto o lo que entendemos, por víctimas de abuso de poder,
es especialmente por órganos del Estado. ¿Sí? Pero, entonces, ¿tienes vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es a través de la cual podemos denunciar un abuso de poder de parte de...? Sí, tenemos vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con las comisiones estatales de derechos humanos, tanto en el trabajo de atención a las víctimas de delito como en el intercambio académico, para pues cada día estar más preparados para el trabajo de la atención a las víctimas. ¿El intercambio académico cómo lo llevan a cabo? ¿Tienen diplomados estas comisiones locales de derechos humanos, la Comisión Nacional, ustedes mismos, o cómo es que hacen? Nosotros impartimos anualmente un diplomado sobre victimología, independientemente de que cuando tenemos oportunidad nosotros tomamos cursos que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, y eso pues nos sirve para ir desarrollando cada día mejor nuestro trabajo, ¿no? Ya dado que siempre debemos estar actualizándonos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los síntomas de las víctimas de abuso de poder? ¿Qué pasa en ellos? ¿Y cuál es el mayor abuso de poder que existe en México? Bueno, es un poco... ¿O de parte de quién proviene? Un poco difícil. Bueno, realmente yo creo que la víctima, desgraciadamente, es por el poder estatal, es sobrevictimizada. A esa sobrevictimización se le llama victimización secundaria. O sea que la víctima ya ha sufrido un daño por el infractor de la ley. ¿Cómo en qué situación? Cuéntame. Sí, sufre un daño por el infractor de la ley, entonces la víctima va ante la autoridad inicialmente ministerial, ¿no? Denuncia o se querella, ¿no? El problema surge, es decir, con la victimización secundaria o a raíz del abuso de poder, surge cuando el funcionario que atiende a la víctima no está suficientemente preparado para entender que la víctima ya va con un problema, y cuando está siendo escuchada por el órgano ministerial en este caso, pues muchas veces la víctima es traída de una a otra parte, es decir, vamos a decir que narra su versión muchas veces con 3 o 4 funcionarios. Sí, entonces ese es un peregrinar de la víctima. Por ejemplo, puede ser el caso de una persona que fue víctima del abuso de un policía, por ejemplo, ¿no? Del maltrato o la desatención de unos policías, va y denuncia y va peregrinando. O puede ser también que haya negligencia de parte de las autoridades ante una mujer golpeada por su marido, que va ahí al Ministerio Público, declara y la van haciendo peregrinar de instancia en instancia sin que nadie la defienda. Eso sí. ¿Todo eso se considera abuso de poder o negligencia? Pues es victimización secundaria, ¿no? Y pudiera configurarse como un abuso de poder, pero este abuso de poder a veces ni la misma autoridad se da cuenta que está abusando, que está sobrevictimizando a la víctima inicial, que sufrió un daño primario. Sí, se dan casos, por ejemplo, bueno, aquí en el Distrito Federal las agencias ministeriales han evolucionado un poco, y vamos a poner el ejemplo. El Ministerio Público tiene 5 o 6 personas a quienes se le está recibiendo su declaración. Entonces llega una persona y tiene que esperarse esas 5 o 6 personas que pasen, y a veces ni siquiera tiene una silla para sentarse, para estar cómoda. Sí, entonces hoy las agencias ministeriales ya están previendo esa situación, pero no en todas partes. Ahora, cuando pasa alguna de las víctimas a rendir su testimonio, muchas veces el funcionario o la funcionaria que le recibe el testimonio, pues como no está sensibilizada para atender a víctimas de delito, ¿sí?, sino solamente está, diríamos, un poco mecanizada, entonces le hace preguntas inconducentes. Por ejemplo, le dice: oiga, ¿y en qué situación estaba usted? ¿Y cómo estaba, si es una mujer, y cómo estaba vestida?
No, pues que traía una falda así, así. Entonces usted estaba enseñándole la pierna, ¿no? Entonces usted lo provocó, si se trata de un abuso sexual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted lo provocó y entonces resulta que muchas veces es la víctima la que, a juicio de la autoridad, va a resultar culpable del hecho que va a poner en conocimiento ante la autoridad, ¿sí? Y eso no lo digo así porque lo estoy inventando ahorita, sino porque hemos sido testigos de un trato de esa naturaleza hacia las víctimas, incluso muchas veces, aunque la funcionaria, si de mujeres se trata, aunque la funcionaria sea una mujer, de todas maneras, es decir, la misma mujer está en contra de su mismo género, atribuyéndole, sí, comportamientos, vamos a decir, inadecuados a la víctima. ¿Por qué? Porque no entiende. ¡Qué barbaridad! Bueno, también sabemos de casos de hombres que han sido acusados de acoso y que ni siquiera han hecho eso, ni han tenido la intención de acosar a una compañera de trabajo, funcionaria pública en alguna instancia de gobierno, y muchas mujeres se han dado a la tarea para expulsarlos de la estructura de gobierno. Un grupo infiltrado de mujeres o que se ponen de acuerdo, yo no sé qué es lo que hacen, pero resulta que denuncian a sus compañeros de trabajo de que las están acosando, y estos pobres hombres funcionarios pues se ven en aprietos y en una situación vergonzosa cuando no han cometido ese delito, ¿no? Vamos, hay cosas que hay que manejar con cuidado. Eso es muy importante, efectivamente. Qué bueno que podemos hablar de eso después de un corte, ¿sí? Pero sí es cierto, es que es tremendo. Hay mujeres que se han puesto de acuerdo para denunciar que los varones las acosan cuando esto es falso. Ahorita le vamos a comentar 2 o 3 casos. Bueno. Sí, 3 casos. Muy bien. Sí, bueno. Regresamos. Sí. Pues mucho gusto.
Continuamos en Anunciación TV y estamos hablando de un tema difícil, complicado, pero bueno, pongo toda mi atención para entender el fenómeno de las víctimas de violencia y de abuso de poder, ¿no? Hablábamos de que también hay víctimas o varones de funcionarias que los acusan ante las autoridades por acoso cuando ellos la verdad es que están dedicados a trabajar y no están acosando a nadie. ¿Por qué se ha dado este fenómeno y cada vez con más frecuencia? Yo creo que este fenómeno de la victimización en contra de el hombre, ¿verdad? Tomó un poco de auge con esas luchas, famosas luchas feministas, ¿verdad? En donde se ha tratado, en muchos casos, no siempre, ¿no? Porque es muy legítimo que la mujer luche por la reivindicación de sus derechos, pero en muchas ocasiones esa reivindicación de los derechos va más allá de la media normal exigible, ¿no? Entonces tenemos algunos casos, por ejemplo, hoy en general todos los grupos feministas o la mayoría de los grupos feministas, para no generalizar, se sienten al hombre como su victimario y no se dan cuenta que también el hombre es victimizado, y se ha hablado muy poco de la victimización en perjuicio del hombre. Recientemente tuvimos un problema en algún juzgado del Distrito Federal en donde el hombre venía viajando en un transporte público. Una joven pues lo denuncia, se va, busca una patrulla, la patrulla va por el hombre lo bajan, lo esposan, lo llevan ante el Ministerio Público declara a ella, lo declara a él lo niega. Pero como el abuso sexual de esta naturaleza, si ese transporte público es un delito grave, está catalogado como delito grave, entonces es consignado al juez. En el inter del proceso nos damos cuenta que la joven forma parte de una banda de mujeres que están debidamente organizadas para obtener dividendos, y como este delito de abuso sexual o acoso sexual, o como se denomine, ejecutado sobre transporte público, es por querella, entonces resulta que la querella admite el perdón, entonces la joven va y otorga el perdón mediante una cantidad de dinero. ¿Y esa es su estrategia para tener dinero fácil? Y es la estrategia para obtener dinero ¡qué fácil! barbaridad! Sí, no quiero decir que esto esté sucediendo, por todas las mujeres, porque sería inapropiado que yo afirmase eso. Pero al menos hay una banda que lo está haciendo. Lo que le estoy afirmando es un hecho real que hemos vivido, que lo hemos tenido, es decir, nosotros defendiendo, en este caso, el asunto ante los tribunales, ¿sí? Entonces yo creo que como usted decía hace un momento, la defensa de víctimas debe ser sumamente cuidadosa. Muchas veces la víctima realmente es el victimario, es el victimario o la victimaria, y se hace la víctima porque requiere obtener ciertos beneficios, en este caso como el que le mencioné, que es el económico, o en otros casos cuando la violencia, por ejemplo, se da en el seno de la familia, pues entonces la mujer generalmente toma a los hijos como escudo o como ariete para agredir al hombre, o viceversa, el hombre toma a los hijos también como escudo para agredir a la mujer. Entonces ponen en medio a los hijos que no tienen ninguna necesidad de estar soportando las diferencias que existen entre las parejas. Es papel de nosotros en un momento dado, también como consejeros familiares, reunir a la pareja y hablar con ellos
sobre la necesidad de que sus diferencias tengan que resolverlos ellos solos, sí, y no estén afectando a sus hijos, a los menores de edad, que no tienen ninguna necesidad, ninguna culpa de estar soportando hechos bastante... Claro, ante la incidencia de casos de papás que hablan mal a sus hijos de la mamá, o al revés, mujeres que hablan mal a sus hijos del papá, sea que vivan juntos, separados o divorciados, ya se considera delito en el Estado de México. Está prohibido que el hombre o la mujer hablen mal a sus hijos del excónyuge o del cónyuge incluso, mientras se hace el juicio para el divorcio definitivo, ¿no? Claro. Y también después del divorcio, obviamente, sí. Se considera delito y creo que es cárcel, ¿eh? Bueno, sí, independientemente de las sanciones penales, creo que el trabajo de la gente que se dedica a atender a víctimas de delito, pues debe incidir directamente en crear o en infundir conciencia en los sujetos de ese binomio víctima-victimario, ¿sí? Crearles conciencia sobre pues qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienen que, en vez de utilizar la inteligencia suficiente para dirimir sus dificultades, por qué tienen que colocar en medio a los hijos? Claro. Ahora vamos a hablar de otras cosas también muy importantes. A nivel nacional, ¿cuáles los casos más frecuentes? ¿Cuáles son los casos más frecuentes de abuso de poder que se cometen en México? Bueno, generalmente, depende, ¿no?, del abuso de poder. Mire, vamos a citar, en los periódicos acaba de salir la noticia de la hija del señor procurador Humberto Benítez Treviño, señor procurador de la... sí, del consumidor. Procuraduría del Consumidor. General del Consumidor. Eso es un abuso de poder. Es un abuso de poder. No estoy claro si la hija del señor procurador tenía un puesto dentro de la Profeco, ¿verdad? Pero supongamos que tenía un puesto. De todas maneras, ella no tenía ninguna facultad para dar órdenes a su personal y que clausurasen un negocio, una negociación, ahora sí, de forma inmediata, es decir, sino que aquí no se siguió, por ejemplo, ningún proceso, ninguna averiguación, no se le dio ninguna oportunidad a los propietarios del negocio para que se defendiesen, ¿no? Pero entonces casos como estos son los más frecuentes en México. No es frecuente. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pues los más frecuentes son, en general, dicen que el árbol se rompe por el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo más frecuente es las primeras relaciones que se establecen con la víctima y la autoridad, si se trata de abuso de poder. Generalmente es desde el policía hasta el Ministerio Público cuando se empieza a abusar del poder que estas personas tienen para recibir los datos e integrarlos en una averiguación. Y dime, ¿la ley de víctimas, de atención a víctimas ya aprobada, satisface las demandas sociales? No, yo creo que no satisface las demandas sociales, porque una cuestión es que se emita una ley, que se publique, y otra muy distinta es que se empiece a aplicar. Se necesita un reglamento. Necesita efectivamente una reglamentación para que la ley que se ha emitido sea efectiva, porque una cuestión es que exista la ley y otra que falte su reglamentación respectiva, y que existan instituciones y personal especializado que se dedique a aplicar tanto las estrategias que propone la ley como las que se incorporen en la reglamentación respectiva. Y ahora, ¿sí? ¿Vamos en qué parte? ¿Ya se aprobó la ley? ¿Falta el reglamento? ¿O ya está el reglamento falta también su presentado? Reglamentación, pero ahorita todavía se discute sobre si algunos de los preceptos que establece la ley son o no aplicables, porque, por ejemplo, la Constitución dice, pues todo ciudadano tiene derechos, y del infractor de la ley se trata a una defensa adecuada.
y luego dice la Constitución en otro de sus apartados, en el artículo 20 constitucional concretamente, la víctima tendrá los siguientes derechos, y menciona un número determinado de derechos, pero una cosa es que estén ahí mencionados y otra muy distinta es que sea posible su aplicación. Por ejemplo, salvaguardar esos derechos. Sí, por ejemplo, dice, tendrá derecho a una atención médica. Pero no hay dice, hospital. Efectivamente, pero no dice qué médico le va a atender, en qué hospital se va a atender. No está debidamente especificada la estrategia que se va a seguir para que esa víctima reciba de inmediato la asistencia médica. ¿Y esa reglamentación debe ser propuesta de la sociedad civil o el gobierno se tiene que sentar a escribirla? Yo creo que pienso que es un error que solamente el gobierno tenga que decidir las estrategias que deberán observarse para aplicar determinada ley o determinado reglamento. Yo creo que en la atención a víctimas de delito de abuso de poder, como en todos los problemas nacionales, considero que debe intervenir el Estado, sus órganos del Estado, más la sociedad civil. ¿Y tú estarías de acuerdo, estarías dispuesto a participar en una mesa de trabajo de instituciones afines a la tuya? Sí, hemos trabajado, incluso quiero decirle a ustedes que nuestra institución ha trabajado a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Sociedad Mundial de Victimología y con la Sociedad Internacional de Criminología, incluso con OEA. Nosotros estaremos en OEA ahora en la primera semana de junio para tratar el asunto de las drogas. Entonces hemos tratado este asunto en 4 ejes temáticos, o sea, hay que hacer prevención. ¿Nos los platicas después de un corte? Los 4 ejes temáticos con los que hay que trabajar. Perfecto. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aprendiendo de un tema difícil, ¿no? Entendiendo qué está haciendo México por las víctimas desde la sociedad civil, y solo conozco a 2 o 3 instituciones que te voy a presentar, sí, para que vayan haciendo una red de instituciones en atención a víctimas, pero también para la prevención del delito, que también sería muy interesante. Cada quien lo hace como puede, ¿verdad? Claro, sí. Pero ustedes que son especialistas, dices que participas en la ONU, en la OEA, en varios organismos internacionales de criminología y victimología, y hablabas de 4 ejes que hay que aplicar en México. Bueno, nosotros como académicos y profesionales y como actores en la atención a víctimas, no solamente damos el auxilio integral a las víctimas de delito. ¿Auxilio integral te refieres a apoyo jurídico? Apoyo desde la recepción de la persona, el apoyo jurídico, la canalización hacia aspectos psicológicos u otros médicos, servicios que necesiten, ¿no? Los 4 ejes temáticos que hemos trabajado están encaminados hacia la prevención del fenómeno. No solamente debemos estar esperando a que llegue la víctima del delito y atenderla, sino que hay que realizar labor de prevención. Esa labor de prevención la hemos trabajado a nivel intercontinental en 4 ejes temáticos: prevención criminal, seguridad pública, procuración de justicia y la administración de justicia. ¿Y cómo lo hacen la prevención criminal? Es muy difícil. Se habla de que no hay prevención del delito en México ni en ninguna parte, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros hemos trabajado 2 congresos con Naciones Unidas sobre esos 4 ejes temáticos. El primero lo trabajamos en 2000 en México, el segundo en Brasil en el 2005, y en México hemos trabajado uno latinoamericano, y estamos pensando ahorita trabajar un segundo latinoamericano del Caribe, precisamente en Venezuela. ¿Pero cómo lo hacen? ¿De qué manera lo trabajan? ¿La prevención del delito y del crimen? Lo hacemos con la colaboración de expertos de distintas partes, tanto de México como del extranjero. ¿De qué manera se instrumenta ese ejercicio de prevención del crimen, la violencia, la delincuencia organizada? Primero mediante el intercambio de experiencias de cada uno de los países. ¿Qué es lo que nos tienen que decir algunos países sobre qué es lo que están haciendo y qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en violencia familiar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estudios se han realizado, por ejemplo, en victimización secundaria, es decir, victimización por la autoridad? Nosotros hasta estas alturas... Y también adicciones, imagino. Adicciones también. A estas alturas ahorita estamos procurando integrar un diagnóstico nacional sobre cómo está la situación de la victimología en México, para poder en un momento dado proponer al gobierno, ¿sí? A las instituciones gubernamentales, de qué hacer. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de que ya hay una ley general para atención de víctimas de delito en el país, a raíz de los movimientos social del señor Sicilia, ¿verdad? Pero falta todavía implementar las estrategias de cómo llevar a la práctica esa ley, cómo hacer efectiva la ley, y con qué estrategias, ¿verdad? Vamos a decir que si se trata de abusos sexuales, pues cómo vamos a orientar a la gente para que se cuide de no ser abusada sexualmente, o cómo vamos a orientar a la gente de que no se deje victimizar por la autoridad cuando va a poner en conocimiento de la misma el hecho sufrido. Pero a su vez, ¿cómo vamos a orientar al policía? ¿Cómo vamos a orientar al Ministerio Público? ¿Cómo vamos a orientar al juez para que no victimice a la víctima que ya fue victimizada? Uno de los grandes problemas, insisto, que debemos atender, primero es la preparación, y segundo, una vez que ya contemos con personal especializado para atender a las víctimas de delito, ¿verdad? Pues llevar a la práctica los servicios, ¿sí? Porque
Hace un momento le comentaba que en México y en la mayoría de los países la víctima ha sido un sujeto olvidado. En las prisiones nosotros nos damos cuenta que el que está ahí guardado o encerrado, el preso, ¿verdad?, tiene servicio médico, tiene visitas familiares, tiene visita conyugal, tiene esparcimiento, tiene servicios médicos, tiene servicios educativos. Vamos, tiene infinidad de servicios que no tiene la víctima de delito y abuso de poder. O sea, la víctima desafortunadamente tiene que incursionar, sufrir mucho para que, ejemplo, en un proceso penal logre siquiera en la sentencia la reparación del daño. Pero si el abogado es muy hábil en la defensa de algún victimario o logra que lo declaren inocente, la víctima ahí en ese caso queda en estado de indefensión. Sí, entonces debe existir, se ha pugnado ya hace mucho tiempo porque exista un fondo de recursos económicos y materiales para que, independientemente de que el procesado o el victimario sea absuelto o condenado, sea el Estado el que responda por la reparación del daño de una víctima de delito o abuso de poder. Claro, porque lo antiguo era solamente buscar la sanción para el victimario, pero hoy estamos conscientes de que aunque el victimario esté siendo castigado, la víctima no se ha sanado de la herida emocional, afectiva, mental, física de la que haya sido víctima, ¿no? Efectivamente. Ahora, se busca atender a las víctimas. Ustedes están trabajando en toda una propuesta para presentar a las autoridades a fin de que haya una adecuada atención a las víctimas. Efectivamente, sí. Ahora están al pendiente del reglamento que se tiene que hacer sobre la ley de atención a víctimas y colaborando con la sociedad civil como parte de la sociedad civil. Debemos colaborar. Ojalá que lo hagan. Invitar a la sociedad que participe, ¿verdad? En cómo implementar la ley, ¿sí, verdad? Ahora, lo más importante de lo que estás haciendo es la prevención. Sí, es lo que debe hacerse, porque el Estado muchas veces, o los estados, insisto, parece ser que están esperando que se dé el fenómeno criminal y exista la víctima y el victimario para que den el servicio y curen como un nicho de mercado, ¿no? Como un nicho, sí. Un maldado, porque no existirían, vamos a decirlo de esta manera un poco exagerada, no podrían existir los órganos que se encargan de la Procuración y Administración de Justicia si no hubiera delito, si no hubiera víctimas. Ellos subsisten o existen, valga, gracias a... Por eso es que estás haciendo también un plan nacional para la prevención. Sí, estamos, más que no quisiera que se proyecto nacional. No quisiera que se malentendiese. Nosotros estamos trabajando primero en atención a víctimas de delito y abuso de poder, primero. Sí. Segundo. Eso es lo cotidiano. Sí, académicamente nosotros estamos trabajando periódicamente sobre esos 4 ejes temáticos que le mencioné. Ahora, ¿qué es lo que nos importa en un momento dado? Que sociedad civil y gobierno estén unidos en resolver un grave problema, que es darle presencia a la víctima en la defensa de sus derechos y en el goce de sus garantías individuales, ¿verdad? El Estado, creo que ya tenemos poco tiempo, el Estado... hasta en tanto, dicen los japoneses, hasta en tanto exista una víctima, es una evidencia de que el Estado está fallando en las estrategias de prevención del delito. Claro. Y entonces el Estado debe responder por el daño causado, claro, mientras de que no tenga la capacidad de dar solución al problema. Muy bien, pero tú estás también buscando una manera de aportar a México ideas de prevención. Ya dijiste, trabajando con policías, sí. Para eso te voy a presentar a Misiones Regionales, sí, de Seguridad, Asociación Civil. Van a ser 2 aliados increíbles, tú y los policías por la paz de Misiones Regionales de Seguridad.
y están trabajando ellos en la prevención de las adicciones en ambientes juveniles, sí. Están trabajando con la familia de los policías, con los policías y con la comunidad a la que ellos sirven, claro. Educando en valores, en desarrollo humano, en un montón de cosas, hermoso. Y lo que llama la atención es que son policías, entonces sí, serán tus super aliados, porque todos ellos han estudiado pues criminología, claro. Victimología, ¿no? Sí. Va a estar muy lindo presentarlos. Ahora, la otra cosa, dime 3 temas en el discurso nacional, ya sea de parte de la sociedad civil o del gobierno, que están alterando a tal grado la psicología de los mexicanos, que han dañado la psicología social y han provocado violencia. Por ejemplo, yo pienso, la idea del aborto, es la idea de decir la vida humana no vale la pena, y entonces esto genera mucho desconcierto y violenta los corazones, y entonces nos hacemos gente violenta. Definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué otro discurso es el que está dañando la mente, la psicología social de los mexicanos para que nos hayamos vuelto gente tan violenta? Yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad hoy es la violencia en sus distintas manifestaciones. Pero ¿debido a qué discursos? ¿Qué discursos que se han metido en la mente y el corazón de la gente? Yo creo que el discurso, no sé si le comprendo la pregunta, el discurso está inmerso en las estrategias de política educativa del país o de América Latina o a nivel global. La educación, yo creo que un problema fundamental es las políticas educativas, pero desde la infancia, ¿sí? No hay concordancia en la educación, vamos a decir, de kinder, con la que se da en la primaria, con la que se da en la preparatoria y con lo que se da en la profesional. Yo creo que debe haber una continuidad en los programas educativos sobre una nueva forma quizás de crearle conciencia sin manipular, de crearle conciencia al ser humano de respeto, de solidaridad, de vamos a decir, de no agresión hacia el otro, ¿no? Es un mundo de paz. Esto es una utopía conforme estamos hoy, porque una cuestión es lo que se dice en las instituciones buenas o malas educativas, y otra muy distinta en lo que se está difundiendo cotidianamente en la sociedad. Ahora, sí, por ejemplo, otro de los discursos es el tema del tener cosas, tener, y la gente roba y mata por tener. ¿No te parece que es también un discurso que te estorba para tu causa social? Es política educativa. Mire, yo en alguna ocasión... ¿No tiene que ver con más bien la política económica? Pues sí, bueno, sí. Se promueve el consumismo y la gente roba y mata para consumir. ¿No te estorba eso para la prevención? Pero no necesariamente, porque vamos a decir, no necesariamente el factor económico provoca el delito, no necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Veía alguna noticia en algún artículo que yo publiqué en el extranjero que se refería a cuáles eran los valores de los niños. Le preguntaban a los niños, salió una reforma, ¿qué quiere usted, qué le gustaría hacer cuando sea adulto? Dijo alguno de los niños, no, yo quiero ser presidente de la República. Y le preguntan, ¿por qué quiero ser presidente? Porque podemos robar fácilmente. Contestó el niño. Sí, contestó el niño. Ese artículo yo lo publiqué en la memoria del primer Congreso Mundial de Seguridad Pública aquí en México, ¿no? Sí. Entonces eso es cierto. Nosotros los valores culturales que estamos abrevando cotidianamente, en vez de que nos encaminen hacia una vida de paz y de tranquilidad y de honradez, muchas veces nos inducen a ser infractores de la ley. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues te agradezco mucho. Mi compromiso es vincularte con otra institución. Muchas gracias. Única en su género, que es de policías, educando a policías, sus hijos y sus familias y comunidades en valores y por la paz.
por el servicio, la vida, la libertad, la paz, en fin, es hermoso y se dedican pues a eso, a prevenir el delito, a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas que también están asociadísimas al tema del delito, ¿no? Muchas y de la gracias. delincuencia organizada. Muchas gracias. Yo te felicito porque es la única institución que está trabajando de manera formal con las víctimas, sí, creo en que, el aspecto jurídico, en el aspecto psicológico y de manera integral. Sí, creo ¿no? que sí, creo que hay otra institución por allí que trabaja algo, no tengo el nombre. Pues pero, si quieres... pero sería bueno contactar con ellos. Yo felicito al grupo de policías. Ajá. Misiones regionales de seguridad. Lo que necesita la comunidad es gente preparada, desde los policías, que son los primeros que tienen el contacto con el ciudadano, hasta los funcionarios más encumbrados. Necesitan estar sensibilizados, y qué bueno que los policías están dando ese ejemplo. Pues entonces yo los voy a vincular sí. contigo para que hagamos más por México y cuentan por favor con Fundación para la Promoción del Altruismo IAP para ayudarles a, pues en todo lo que sea, esfuerzos de comunicación y poder difundir sus alianzas y sus acciones conjuntas. Sí, juntos podemos hacer las cosas mejor. Así es, te felicito, sí. muchas gracias. Muchas gracias y gracias al programa, a todo el personal, ¿verdad? Y con la amenaza de que si nos invitan aquí estaremos otra vez. Ay, nosotros encantados. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.